En esta mañana vamos a Gálatas capítulo 4, iniciando en el versículo 1, por favor, Dave. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Pablo continúa con el argumento acerca de la inferioridad de la condición bajo la ley, usando una ilustración de la vida contemporánea. Ahora, en esta ilustración que Pablo nos entrega, la idea es que si usted está bajo la ley, si usted tiene el objeto de su fe, la ley, en lugar de nuestro Señor Jesucristo, realmente usted es tratado como un niño y tiene que ser así porque realmente no está operando, funcionando de acuerdo a lo que un adulto debe de hacer. Él está usando este ejemplo. Y en la ley romana era un poco distinto a como lo es con nosotros hoy día. Un niño pues se le daba instrucción y entrenamiento y realmente usaba ciertas vestiduras que especificaba que todavía estaba bajo tutela, bajo entrenamiento, y otra persona estaba tomando decisiones por él. Eso era lo que significaba la vestidura. Hasta que él llegase a ser adulto y ya pasar, digamos, la prueba, se podía poner la vestidura que lo presentaba ante la sociedad como un adulto. Pablo está usando eso como un ejemplo en esta ocasión. Nos está diciendo acá que un niño es lo mismo que un siervo, aunque sea señor de todo. Es decir, todo eventualmente va a ser de él, pero en lo que tiene que ver con el cristianismo, si nosotros operamos bajo la ley, si tratamos de vivir para Dios por medios de la ley, nosotros nos estamos colocando en el lugar de un niño, con ninguna madurez, y el Señor no puede hacer muchas cosas con nosotros y por nosotros y de nosotros, como Él lo quiere hacer, lo que el precio fue pago en la cruz del Calvario, ¿no? Porque hemos seleccionado el lugar y posición de un niño y estamos operando en esa capacidad, queriendo decir que muchas bendiciones Dios tiene que limitarlas de nosotros y no somos más que un siervo. Piense eso, no somos más que un siervo, deberíamos de ser un hijo. Él va a llegar a eso más adelante. Nosotros debemos de ser un hijo con todos los privilegios que conlleva ser un hijo. Eso es lo que Él Amén. quiere, eso es lo que Él nos está diciendo que debemos de tener, lo que debemos aspirar a tener y lo que Él quiere que tengamos. Pero si operamos bajo la ley, no podemos ser tratados como un hijo. Somos tratados como un siervo, como un niño. Y el Señor no puede hacer muchas cosas por nosotros, con nosotros, de nosotros, que Él quisiera hacer, porque nos hemos puesto nosotros mismos en una posición abnormal, tengo que anexar, como un siervo. ¿Por qué? Porque estamos operando bajo la ley. Ahora bien, el operar bajo la gracia, para eso todo lo que tiene que hacer es tener su fe exclusivamente colocada en Cristo, su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, y mantener esa fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Y estoy hablando de exclusivamente, total y completamente. Usted entonces es tratado como un hijo, un heredero. Usted es tratado como alguien que tiene privilegios, porque usted está en la familia de Dios y no es un niño, usted es un hijo. Pero hay millones y millones que de hecho la gran mayoría en el mundo cristiano actualmente está operando bajo la ley. Amén. ¿Y cómo lo sé? Bueno, lo sé porque no tienen idea de lo que es la gracia en lo que refiere a nuestra vida diaria con Dios. Ellos no lo saben. Nunca se les ha enseñado, no se les ha predicado, no se les ha proclamado. La mayoría simplemente no sabe. Pero la ignorancia, damas y caballeros, no es el camino a la victoria. Entienda eso, la ignorancia nunca es el camino a la victoria. Así que si nosotros operamos en esa capacidad, estamos siendo tratados como niños y tantas bendiciones son limitadas de nosotros
Realmente no hay victoria en esta capacidad, ninguna en lo absoluto. Hermano Swagger, este verso aquí puede ser interpretado de esta manera, que un hijo de Dios tiene una posición y una condición, y en la condición el hijo de Dios somos victoriosos, somos santos, justificados con todo lo que Cristo es, nosotros somos. Nuestra condición y por supuesto la posición nunca cambia, sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales, pero en nuestra condición podemos ponernos bajo la ley y convertirnos en esclavos del pecado, ya sea a través de la ignorancia o falsa enseñanza o como quiera que sea. Así que en este caso aquí tenemos a un hijo o una persona que está bajo ley y que se ha convertido en esclavo del pecado, pero también dice aquí, aunque sea señor de todo, aunque sea el maestro, el señor de todo. Aunque esto sucede con creyentes todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero cuando nosotros nos ponemos bajo la ley a nosotros mismos, eso no cambia nuestra posición. Nosotros somos justificados, somos victoriosos, Así pero es. no estamos experimentándolo porque estamos poniéndonos en nuestra condición bajo la ley. Entonces, nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Pero por causa de la ignorancia de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, aplicándolo a nuestra vida diaria, vivimos como esclavos, somos más bien, nos convertimos en esclavos, podemos ser esclavos al pecado por causa de esa ignorancia. Así que nosotros somos victoriosos, pero no vivimos de una manera victoriosa. No somos esclavos en nuestra posición, pero vivimos como esclavos en nuestra condición porque no estamos entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos verlo de esta manera, teniendo nuestra fe en la ley y en las obras en vez de la cruz de Cristo. Eso limita nuestra madurez, como lo hemos dicho, pero se puede expresar eso como limitar al Espíritu Santo, que solamente puede ser el que produce la Claro libertad, que sí, el fruto del definitivamente que Espíritu, sí. que es una buena indicación de madurez espiritual. Y lo opuesto o lo contrario a eso son las obras de la carne que también podemos ver en Galatas 5. Definitivamente que sí. Considero que toda persona que está operando como niño, como una persona que no es madura, que no ha crecido y está bajo la ley, me parece que cada uno, en cierta manera, algunos más que otros, está controlado por la naturaleza pecaminosa. No veo yo cómo puede ser de otra manera, porque su fe está en las obras. Y esto es lo que sucede. La mayoría de las personas hoy día que viven para Dios y son sinceros, no son hipócritas. Ellos aman a Dios y están tratando de caminar de acuerdo a lo que Él desea, pero ellos, su fe no está en Cristo. Ellos dirían que su fe está en Cristo, pero no lo está, está en obras. A menos de que entiendan la cruz y lo que Jesús hizo en aquel lugar y que debe de ser el blanco de nuestra fe, no solamente el decir algo como, bueno, sí, Jesús murió por mí, que es la mayor palabra en el mundo, pero eso realmente no es entender la cruz para santificación. Eso es entenderlo para salvación. Y eso está bien, eso es lo que debe de ser. Pero en lo que tiene que ver con santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a hacer lo que debemos de ser. Y nosotros tenemos que entender que Él opera exclusivamente dentro de los confines de la obra terminada por Cristo, es decir, la cruz. Y eso es lo que le da el medio legal de hacer todo lo que Él hace. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ellos no entienden eso. Ellos nunca lo han escuchado. No saben de lo que se está hablando. Yo crecí en una iglesia muy buena. Cuando era niño no era una iglesia muy grande, éramos 35 o 40 personas, pero el pastor era un hombre de Dios que amaba al Señor.
Pero lo que estamos enseñando acá, yo nunca he escuchado en toda mi vida. Yo no sabía de qué, si me lo hubiesen enseñado en aquel momento, nunca, no lo entendía, nunca se mencionó algo así. ¿Cómo vivimos para Dios? Bueno, nosotros tenemos que ser fiel a la iglesia. Nosotros entregamos diezmos. Nosotros tenemos que orar. Damos testimonio cuando podemos. Esas son las respuestas habituales. Correcto. Y esas cosas son buenas y son necesarias y son parte de la experiencia cristiana. Pero usted puede hacer eso todo el día y todavía no ser victorioso. Sí. Y hay millones hoy día. Realmente la gran mayoría, casi todos, que no tienen conocimiento de cómo el Espíritu Santo opera, obra, y están tratando de enfrentar el poder de las tinieblas Amén. por sus propias maquinaciones. Así es. Y eso no se puede hacer, realmente no puede sobrevivir. Y alguien pregunta, bueno, pero tal vez usted está tratando de juzgarnos a nosotros por su experiencia pasada. Bueno, la experiencia personal es buena si es bíblica. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, Excelente, entonces así sí, es. debe de enseñarnos, debe de ser una lección para todos. Sí, yo sí, tengo que ver mi propia situación. Yo sabía que amaba a Dios y Él era todo para mí. Yo hubiese muerto para Él si se hubiese demandado eso en cualquier momento. Pero yo no tenía idea de cómo el Espíritu Santo opera. Yo leía esto en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará sobre vosotros porque no está bajo la ley, sino la gracia. Y yo lloraba porque empezaba a pensar, Dios mío, pero es que el pecado está enseñoreado en mi vida, pero yo no sé qué hacer. Permítame decirle que usted no puede compararse en fuerzas al poder de las tinieblas en su vida Amén. personal, en Amén. usted mismo. Y todo, bueno, yo lo mencioné en la programación de ayer. Estos son nombres muy conocidos que no voy a citar ahora, pero nombres muy conocidos, que todo el mundo conoce sus nombres. Y recuerdo que escuché a uno hace un tiempo atrás por televisión que decía la psicología es la respuesta, eso le ayudará, etcétera, etcétera. Y escuché a una dama predicadora decir que cuando, bueno, una vez más, es un nombre muy conocido, cuando usted viene al Señor, el Señor le da fuerza, su fuerza de voluntad, fortalece la fuerza de voluntad y no es así. Amén. Pablo dijo, el querer está conmigo, pero el cómo hacerlo no lo sé. Y leí en un libro donde un predicador dice que si ayunas 21 días, y yo no estoy criticando el ayuno en lo absoluto, es algo bíblico, es correcto. Y leí de un libro el día de ayer una señora que decía que la oración es la respuesta. Y como cristianos usted no puede vivir sin una vida de oración. Realmente usted va a tener Amén. que vivir una vida de Así oración. Va a tener que darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por usted, buscando su dirección y guianza. Pero usted puede orar 5 horas al día y no tener victoria sobre el pecado. Y es que si cualquiera de Amén. estas cosas que usted pueda citar sería la solución, la respuesta, entonces Jesucristo no hubiese tenido que venir aquí a morir en la cruz. Todo lo que tenía que hacer es enseñarle a orar más, a ayunar más, a ir al psicólogo a hacer lo que tenía que hacer. Pero él no hizo nada de eso, ¿verdad? Él tuvo que venir aquí porque el pecado es tan poderoso, es tan fuerte, es de tanta fuerza que el hombre, sus esfuerzos, no lo van a hacer. Por eso digo una y otra vez lo que dije ayer. Es la razón por la cual estos programas de ayuda personal son una burla, una broma. Satanás se burla Amén. de eso, lo promueve. Él mismo lo promueve. Cuando los predicadores están hablando de motivación y tienes un campeón en ti, etcétera, Satanás les va a ayudar a hacer eso. Amén. Él se ríe de esas cosas porque él sabe que eso no tiene poder. Él sabe que eso no va a ayudar a nadie a hacer nada, punto. Amén. Y va a empeorar en la vida de esa persona. Él lo sabe. Así que él está a favor de que usted tome todas las clases de motivación, que vaya a todas las iglesias de motivación que quiera, porque él sabe que es absurdo. La única respuesta al pecado, a la victoria, Amén. es Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios, sí.
Eso y solamente eso. Solo el Espíritu Santo le puede dar victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y Él lo hace por lo que y mediante lo que Jesucristo Amén. hizo en la cruz. Eso le da el medio legal de hacer todo lo que Él hace. La mayoría de los cristianos se conducen como niños. Sí. Hermano Swagger, antes usted dijo algo, antes de su entendimiento de la cruz para la santificación, no sabía usted cómo obraba el Espíritu Santo. Y mire, yo recuerdo crecer y escuchar en mi familia. Yo escuchaba en mi familia, por ejemplo, a mi padrastro y a mi madre que tenían sus alabanzas o enseñanzas en diferentes momentos a través de cassettes o discos, en diferentes ocasiones viendo la programación semanal, los domingos en la mañana también, sintiendo la presencia de Dios. Recuerdo cómo sentía el mover y la operación del Espíritu Santo en su música, en la programación, a través de su predicación. El Espíritu Santo se movía. Y después, cuando yo llegué aquí en el 91, recuerdo cuando usted comenzó las oraciones, las reuniones, y yo fui a la mayoría de esas 2 veces al día. Y creo que usted comenzó Sí, 3 veces al día, pero después terminaron siendo 2 veces al día. eran 2 veces al día, sí. Yo fui a la mayoría de esas reuniones y mira, en esas reuniones yo sé por mí mismo personalmente, fue cuando yo estaba en el Instituto Bíblico. Fue eso, mire, Dios lo utilizó como algo para formarme a mí. Dios me ayudó y ayudó a usar esas reuniones para poder establecer un estilo de vida, de oración en mi vida misma. Y el Espíritu Santo se movía en esas reuniones. Así que así cuando es. usted dice que no tenía ni idea de cómo obraba el Espíritu Santo, ¿puede usted aclarar eso? Porque el Espíritu Santo sí se movía en ese ministerio. Yo sé que se movía en su vida. Pero Así antes de es. eso, ¿verdad? Yo no entendía el medio legal que realmente es la cruz y cómo el Espíritu Santo opera exclusivamente a través de la cruz, lo que demanda que mi fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Yo no creo que es correcto que un cristiano exclusivamente tenga su fe en el Espíritu Santo. Yo no creo que eso está bien, Amén. no lo veo en la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo. Pero eso yo no lo sabía. ¿Sabe qué parte de la razón por qué hablo de eso es porque yo creo que muchos creyentes, especialmente los pentecostales y carismáticos, que adoran a Dios y experimentan la presencia de Dios y el mover del Espíritu Santo, porque la Biblia misma dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y así es. Aun si no entienden la cruz para santificación, el Espíritu Santo se mueve cuando el pueblo de Dios le alaba. El Señor opera a través de nosotros, con nosotros, en nosotros, mientras nosotros permitamos que Él lo haga. Así es, y hay muchos que experimentan ese mover del espíritu, ya sea leyendo la Biblia o... Y piensan que eso Y, es la y a eso quiero situación. llegar. Escuchan esta declaración, escuchan algunas de las declaraciones que hacemos nosotros y piensan, bueno, eso no se aplica a mi vida porque yo sí experimento la presencia de Dios. Sí, en adoración yo sí vivo en esa experiencia, o sí la Definitivamente. siento. Así que, ¿de qué están hablando? Que generalmente la gente allá afuera no tiene idea de cómo el Espíritu Santo obra. Bueno, yo, mire, ellos dirían, ¿verdad? Yo. Bueno, a lo que te refieres allí es a lo que Él hace. No como Él Correcto. obra, sino Así lo que es. Él hace. Así es. Entonces, eso es muy importante. Y es el Espíritu Santo, es Así el es. Señor. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Y a eso quería llegar. Quería solo que se aclarara eso un poco para que la gente no piense mal. Muchas de esas personas están experimentando eso, pero al mismo tiempo están luchando contra el pecado y contra diferentes poderes de las tinieblas. Sí, Están orando, están leyendo la palabra de Dios y gracias a Dios que el Espíritu de Dios se está moviendo y les da refrigerio y les ministra. La presencia de Dios no es algo extraño para la gente de la que estamos hablando, incluyéndome a mí, ¿verdad? Como un hijo, como un joven. Pero hay
lucha contra el pecado y a lo que estamos tratando de llegar en el texto es cómo se trata con el pecado y cómo somos victoriosos sobre el pecado. Y cuando uno se fija en lo que Cristo hizo en la cruz, Él compró todo ahí. Todo lo que necesitamos se encuentra en la cruz. Y papá y yo, por ejemplo, en nuestro trabajo, tratamos mucho con gente que crea diferentes testamentos para poder darle a su familia como herencia, ¿verdad? Y mucho de lo que encontramos nosotros es que hay herederos, beneficiarios que no saben todo lo que se le da a ellos o se les va a proveer. Ellos saben que su padre, tío, lo que sea, abuelo, era uno que tenía muchos bienes, pero no tienen ni idea de toda la riqueza, todas las provisiones que se han preparado para ellos y ha sido solidificado en un testamento que es un documento legal. Nosotros Sí. tenemos ese testamento aquí, pero hay uno que es eh, un administrador. Esa persona viene a facilitar que todo el trámite se haga fácil. Asegurándose que sea heredado. El Espíritu Santo trata o trabaja en todo lo que Cristo ha pagado para darnos. Usted contó una historia hace muchos años y la he mantenido en mi mente. Se me olvida cuál barco, qué línea de cruceros era, pero creo que estaban saliendo de Europa a los Estados Unidos y eran diferentes clases de personas y todo eso. Y algunas personas que no tenían mucha sustancia, mucho dinero, pudieron comprar un boleto. Se subieron a ese crucero y les tomó semanas para llegar al destino final. Pero todo ese tiempo estuvieron en su habitación y tenían hambre, estaban comiendo galletas saladas y estaban luchando todo el camino. Finalmente se les dijo al final del viaje que ellos podían haber subido al comedor para tener todo lo que estaba ofrecido ahí, porque todo, la habitación, el viaje, la comida, todo en ese barco estaba incluido en el precio del boleto. Esto realmente sucedió, no es una historia. Y la persona estaba caminando por un pasillo. Esta persona que vio a esta pareja que estaban en la puerta, él se detuvo a hablar con ellos y encontró que había migajas en todo el piso y les pregunta casualmente, ¿por qué están todas esas migajas allí? Y ellos les respondieron, es que estábamos almorzando. Él les dijo, ¿su qué? Nuestro almuerzo. Ellos dijeron, tenemos dinero para el boleto, pero no teníamos dinero para la comida. Entonces trajimos un poco de comida y está ya, bueno, la comida se está poniendo muy vieja, no se puede uno comer eso ya. Y él le dijo, ¿me quiere decir qué es lo que han estado comiendo durante este viaje de 3 semanas? Sí, es que no teníamos dinero para comprar comida en los restaurantes. Y le dijo, caballero, su boleto incluye, tenemos 4 restaurantes en esta embarcación. Usted puede ir a cualquiera de ellos día o noche y coma todo lo que usted quiera. Y le respondió, me quiere decir que me quiere decir que yo he estado comiendo estas galletas y este pan viejo y todo este tiempo teníamos comida. Usted puede comer carne, lo que quiera comer en esos restaurantes y está incluido. Y es un poco gracioso, pero realmente el cristianismo es mucho de la misma manera. Sí, Nosotros amén. estamos comiendo pan Sí. viejo y jugos que están ya dañados cuando nosotros podemos tener tanto más. Estamos en ese barco del Evangelio, pero nos perdemos de todos los beneficios que incluye el boleto. Bob ha presentado un gran punto esta mañana y es importante entender. Mire, la obra de santificación l- hecha o lograda por el Espíritu Santo jamás será realizada por la persona que está siendo santificada. Permíteme explicar un poco. En Primera de Reyes, capítulo 6, cuando Salomón edificó el templo que Dios edificó en Jerusalén, toda la obra para el templo se hizo fuera del lugar del templo. Y el verso 7 de Primera Sí. Reyes 6 7 dice, y fue edificada de piedra, edificada antes de que fuese presentada aquí, para que no hubiese ni martillo ni ninguna Sí. herramienta de hierro escuchada en este edificio. Y es un hermoso
ejemplo de la obra del Espíritu Santo en la santificación. No se va a escucharlo a Él hacer la obra, no se va a sentir cómo Él hace la obra, no se va a hacer necesariamente porque usted está en una atmósfera en donde el Espíritu Santo esté obrando. La obra interna que Él hace será obvio para usted cuando usted se enfrente a una situación en la cual usted no había triunfado antes y de repente ahora usted encuentra que hay algo edificado en usted que no tenía antes. Este es el mover y la operación del Espíritu Santo del que estamos hablando. No, tal vez sí incluye, pero usted no va a saber cuándo ocurrió, cómo ocurrió. No se va a levantar una mañana diciendo jamás voy a tener problemas con eso, porque usted no sabe qué es lo que Él está haciendo. Usted no va a saber cómo es que Él está obrando. Usted no va a escuchar ni una sola cosa, pero cuando se enfrente a esa situación otra vez, o lo que solía ser un problema para usted, de repente se va a dar cuenta usted que ya no es problema esa cosa más. Ese deseo ya no está Y presente. usted no va a escuchar ni el sonido de un martillo, no se va a escuchar el sonido de ninguna herramienta, de ninguna hacha. ¿Por qué? Porque esto se hace exclusivamente Sí. por el Espíritu Santo dentro de la persona que tiene la fe exclusivamente en Cristo. Y eso no quiere decir que el mover y la operación del Espíritu Santo en un servicio, en una reunión no es efectiva y tal vez sí sea parte. Pero mire, no depende de eso. Muy, muy posible. No va a haber un momento donde usted va a tener un momento de Es lo que trance estamos diciendo. y va a haber un gran mover del Espíritu de Dios. Puede ser con algunos, pero principalmente No, no. Pero definitivamente simplemente se hace. Se hace. así es, pero esto, hermano Swagger, no se va a hacer a menos que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo. Y como ejemplo utilizo su testimonio. Usted habla del hecho de que esos poderes de las tinieblas venían y lo atacaban a usted fuertemente y de repente usted se daba cuenta mientras predicó una noche que no había, que había pasado ya bastante tiempo desde que lo había escuchado una vez más. Varios Sí, años. de repente se dio cuenta de que la obra se había hecho ya. No sonó ningún martillo, ninguna hacha, ningún instrumento de hierro, simplemente la obra del Espíritu Santo. Durante años, una de las denominaciones principales en el mundo, y son personas buenas, así que no me malinterprete, pero ellos basaron la santificación en lo que acabas de decir que no es, en un evento. Ellos Correcto. eran tocados por el poder de Dios, hablaban en lenguas y la gloria de Dios caía. Y fue real, fue Era real. real, pero pensaban, ahora estoy santificado. Y no tiene nada que ver con la santificación. O pensaban que así es como el Espíritu Santo obra. Mi papá Sí, sobrevivió. claro. Bueno, yo tengo que sobrevivir. Necesito otro servicio, otro poderoso mover del Espíritu. Y así es como el Espíritu Santo obra en mi vida. Así que el Espíritu Santo, perdón, termina yendo de experiencia a Sí. experiencia, pero entre medio, mire, se convierte en una Mm. montaña rusa en cuanto a lo del cristianismo y Dios jamás quiere que el Espíritu Santo viva su vida cristiana como una montaña rusa, arriba, abajo, entre lo emocional, fracaso, perdón. Él no, no, no. Su deseo es que nos convirtamos que seamos a la semejanza de Cristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el área de victoria sobre el pecado no es un sub y baja constante, fracaso y perdón. Y no, no, no. Tiene que ser una victoria continua, no una perfección sin pecado, pero teniendo el señorío por encima del pecado por la gracia de Dios. Me encanta cuando el Espíritu de Dios se mueve en mi persona en cualquier capacidad. Eso a mí me encanta, me fortalece y doy gracias a Dios por Así ello. es, lo Pero necesitamos. eso no es la victoria que el Espíritu Santo Amén. proveerá para tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Estas personas piensan que van de un evento al otro, ¿entiendes? Pero sí, Sí, realmente algunos llegan hasta el punto y muchos le enseñaron que usted no peca otra vez, no peca otra vez una vez, sí, tiene este momento, esta experiencia maravillosa, no vuelven a pecar. Pero la Biblia no enseña eso, no correcto. nos enseña eso la Biblia, es Así absurdo. es. Y realmente no saben qué es el pecado, como Josh contó la historia que le hemos contado muchas veces, el hecho de que
conocí a Finest Deck muy bien. Él, hasta donde sé, creo que considero que era uno de los mayores eruditos bíblicos en el mundo en su tiempo. Ya él partió con el Señor. Él era un predicador ordenado con una denominación que enseñaba que usted puede ser santificado y no vuelve a pecar otra vez. Y 8 o 10 predicadores estaban hablando del tema y él empezó a refutar lo que estaban diciendo ellos con la Biblia. Y uno de los principales que estaba promoviendo este error perdió el temperamento, se molestó tanto. Y hablando de que nunca pecan otra vez, hubo que agarrar a ese hombre porque le iba a pegar al doctor Drake. El sonido del martillo era fuerte. Indignación injusta. Justa indignación. Y yo no descarto que la obra se hace cuando la presencia del Espíritu cae sobre nosotros, pero es lo que yo prediqué el domingo en la noche, que necesitamos ese toque del cielo, esa agua que viene a animarnos y que nos ayuda a sobrevivir el día basándonos en la confrontación de nuestra vida. Pero de lo que estamos hablando nosotros, hermano Swagger, es que es sobre esa obra interna y tal vez, mire, yo, por ejemplo, Es algo de fe, es algo de fe. sí, mire, yo no dudo que un mover del Espíritu Santo no ayude en todo esto, Sí, sí. pero al mismo tiempo no es algo que perdura, como dijo Bob, es un sube y baja y estamos tratando de eliminar ese sube y baja y sí, nosotros queremos las experiencias, queremos ese mover maravilloso del Espíritu, lo necesitamos, deseamos que venga a nuestra vida, pero lo que estabiliza al creyente es esa obra consistente del Espíritu Santo que uno jamás va a sentir y que jamás va a ver, que va a terminar surgiendo como una realidad en la vida cuando uno se enfrente a algo, otra vez, algo que uno antes había sucumbido a él, que había caído ante aquello. Por ejemplo, el deseo de algo. Jamás escuchamos nosotros o vemos el proceso, no vemos un correo electrónico del Señor diciendo, ya eliminé aquello. No, de repente uno se encuentra con la situación y uno dice, ¿a dónde se fue? Pero eso depende de nuestra fe estando en el objeto Correcto, sí. correcto. Mire, los pentecostales dependen de el bautismo en el Espíritu Santo, esa experiencia hasta cierto punto para la santificación, para la victoria. Ese bautismo es para servicio, no es para victoria o salvación. Como Lauren dijo y lo acaba usted de decir, esto le va a ayudar. Claro que sí que le Absolutamente, va a sí. ayudar, pero eso no es para lo que Él viene a nuestras vidas. No, no, no es para eso. Toda experiencia tiene el potencial de ser de ayuda, pero si nuestra fe no está en Cristo y la cruz, toda experiencia de Dios es de beneficio. Pero si nuestra fe no está en Cristo y la cruz, no tendremos la estabilidad. Y una vez más, eso es lo que Bob dijo, hay que deshacernos de ese sub y baja. No hay que deshacernos de las experiencias, sino de la fe en las experiencias y aceptemos y recibamos consistentemente ese poder de edificación del Espíritu Santo que es el único que puede cambiar al corazón humano. Creo que es el entendimiento más grande, o tal vez puedo decir la revelación más grande en cuanto al conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. La revelación que usted recibió, hermano Suagre, es cómo obra el Espíritu Santo. De todo lo que nosotros continuamos aprendiendo basándonos en esa experiencia, la más grande es cómo obra el Espíritu Santo. Yo crecí bajo la enseñanza que nos enseñaba, y yo aún creo que la mayoría del mundo pentecostal cree que una vez que uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, Él opera automáticamente en la vida, que Así es verdad. a uno no se le enseña que tiene que poner uno la fe en Cristo. Él solamente va a traer la victoria porque Él está ahí. Si usted necesita dejar de fumar, beber o cualquier vicio o atadura ahí en su vida, reciba la llenura del Espíritu Santo y usted va a tener la victoria. Eso nos enseñaron. Eso es lo que se me enseñó a mí y creo que a la mayoría de la iglesia, si no es que a toda la iglesia que cree en el bautismo en el Espíritu Santo,
con la evidencia de hablar en otras lenguas, él enseñó eso mismo. Y yo aún creo que la mayoría de la iglesia en general recibe la misma enseñanza. Pero una vez que uno llega al entendimiento, sigo diciendo entendimiento, pero utilizo la palabra revelación, de cómo el Espíritu Santo obra, entonces uno puede entender claramente que no está basado en él solo con estar ahí. La fe de uno tiene que estar en Cristo y lo que Él logró en el Calvario, y después el Espíritu Santo se mueve en la vida basándonos en eso, y no simplemente porque uno fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no murió en esa cruz, Él no derramó su sangre, Él no fue Sí, encarnado, Dios viniendo a ser hombre. Eso nunca sucedió. Jesucristo fue quien lo hizo. correcto. Y el Espíritu Santo siempre nos dirige a Él. Como dijimos momentos atrás, yo no veo en la Biblia donde nosotros debemos de estar orando al Espíritu Santo. Nosotros no debemos estar haciendo eso. Sí, Realmente yo no veo dónde nosotros debemos de exaltar al Espíritu Santo. La correcto. adoración va al Señor Jesucristo. Hermano Swagger, yo creo que esta es la primera razón del por qué las iglesias no están predicando el bautismo en el Espíritu Santo. Ni siquiera hablan en lenguas mucho ya por causa del fracaso en sus vidas, aunque son bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo que nosotros tratamos de hacer y lo que ellos continúan tratando de hacer es obtener la victoria a través del Espíritu Santo, y no funciona. Así que ese fracaso continuo del pecado en sus vidas, por causa de ese fracaso ya no siguen predicando por la victoria, o predicando la victoria a través del Espíritu. Tendamos la cruz en cuanto a los detalles o no. El Espíritu Santo constantemente redarguye de pecado en la vida y corazón del Así creyente. Así que es, así Él es. constantemente está obrando y trata de mostrar esa convicción sobre el pecado que finalmente nos trae a Cristo, y ese va a ser un proceso continuo. La esperanza es que al crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo hay menos de eso, pero hay muchos que están experimentando la Así presencia de es. Dios, el mover y la operación del Espíritu Santo, y también lo que están experimentando es... Es el poder de convicción del Espíritu Santo. Ahora, lo que nosotros hacemos en respuesta a eso, en respuesta a la convicción, en otras palabras, vemos lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando y tratamos de a lidiar con ello a solo, y vamos a la cruz y ponemos nuestra confianza diciendo: Señor, mi fe está en tu obra consumada, y ese es el medio. Creo que ahí es donde está esa altercado. El gran profeta Samuel creo que dijo que la obediencia es mejor que sacrificio. Él estaba diciendo que el sacrificio está disponible, y gracias a Dios por eso, pero es mejor obedecer al Señor, donde no hay que buscar Sí. un cordero para ofrecerlo en sacrificio. Y eso es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Y lo es para nosotros. Nosotros tenemos que tener esa ayuda del Espíritu Santo, total y completamente.
Pero tenemos ese poder de convicción, Así lo es, sí. necesitamos. Pero a la vez es mucho mejor obedecer al Señor y no necesitar ese poder de convicción del Espíritu Santo, porque no ha habido ninguna infracción, Correcto. ¿no? Y recordemos que la convicción y el arrepentimiento no es liberación. Sí, Existe una gran diferencia. Usted lo dijo muy bien. Hay que detenernos un poco. Cuando nos encontramos expuestos y el Espíritu Santo nos revela las cosas que tienen que cambiar, tenemos que saber cómo es que sucede el cambio. Si no, una vez más, vamos a pasar por ese ciclo. Ese sube y baja. Lo siento, Señor, y usted lo dijo bien. Y Dios sí perdona. Y usted es limpio por la sangre. Pero el arrepentimiento no es liberación, pero de lo que estamos hablando es del mover y la operación del Espíritu Santo dentro del individuo que viene a transformar el corazón. Todo pecado viene de adentro. Tal vez tiene faltas externas, tal vez hay circunstancias, pero Cristo enseñó claramente que el pecado viene del corazón, así que solamente el Espíritu Santo puede volver a crear al corazón del hombre y comenzar a no solo a resolver los problemas, pero también a implantar cosas nuevas. Me enteré de algo yo el otro día. Está usted equivocado del otro de me lo que está enteré de diciendo. algo el otro día, no te aplica a ti, pero Oh, lo siento. el alcoholismo, las drogas, la Sí, sí pornografía, es. esto, aquello, lo demás, es una enfermedad del cerebro, dijeron. No del Sí. corazón, del Mm. cerebro, dijeron. Bueno, bíblicamente hablando, Eso decían, ¿no? sí, bueno, seríamos necios por estar con los necios, ¿verdad? Pero el pecado viene del corazón y Así es. podemos culpar a cualquier otra cosa aparte del pecado a otra persona, pero el pecado y el resultado del pecado existe en nosotros. Eso es lo que Dios envió a su Hijo a hacer, no solo para pagar la penalidad de este pecado mío, pero también para romper el dominio del pecado en mi corazón. Hay dos Así cosas en la es. cruz que se necesitan entender. No solamente tenemos no solamente se ha pagado por la penalidad del pecado, pero el poder del pecado es roto solamente a través de mi fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Y después mi corazón puede ser cambiado. Mi corazón puede ser ajustado. Bueno, la cruz, eso trató toda cosa que tiene que ver con la humanidad que Dios nos dio. Pero el propósito principal de la cruz era expiar el pecado, expiar todo pecado y romper esa esclavitud, esa Eso es, atadura. así es, Esa era la función principal de la cruz y eso funciona. así es. Y el pecado es su problema, mi problema, el problema de todo el mundo y aún después de nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu, tener el conocimiento sobre las cosas de Dios, amando a Dios con todo el corazón, si uno no le permite al Espíritu Santo obrar en uno y transformarlo a uno continuamente, entonces todo eso que está en uno, y nos referimos a esto de muchas maneras, utilizando sus términos, eso que sigue quedando después de la caída, traerá destrucción a la vida de uno. No será algo placentero. Pero lo que el Señor ha demandado, que es simple fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, cualquier persona puede hacer eso. Usted no tiene que ser un maestro de la Sí, universidad o tener mucho dinero, no tiene que hacer esto, aquello, lo demás. Cualquier persona puede hacer esto y tener una fe simple en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. ¿Por qué es eso tan difícil para la mayoría de las personas? Porque la realidad es que de las decenas de miles, cientos de miles que están viéndonos el día de hoy, unos pocos obedecen lo que se está diciendo, la mayoría no. correcto. La mayoría, bueno, imagino que esto es todo lo que voy a hacer y no lo hacen, ¿no? Eso pelea contra la misma naturaleza del hombre y nuestra misma naturaleza.
es edificarse. Por ejemplo, podemos ver la naturaleza pecaminosa en los niños también, pero las naturalezas trabajan mano a mano. Nuestra base es exaltarnos a nosotros mismos y con respecto al mensaje de la cruz, somos crucificados con Cristo. Así que eso viene a pelear contra eso mismo y es lo que nosotros podemos hacer para tratar con lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestros corazones. Y permítame hacerle esta pregunta. Bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, antes de que la cruz fuese realidad y un hecho, la obra del Espíritu Santo en el corazón con respecto a la santificación, no pudo haber sucedido eso en cuanto a lo que tenemos hoy bajo el nuevo pacto, ¿verdad? No al grado que tenemos el día de hoy. ¿Cuánto? Es bastante debatible. Podemos discutir sobre esto todo el día. Bueno, la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado y eso limitó Correcto, al Espíritu Santo. Lo que tenemos el día de hoy es la capacidad de todo pecado ser vencido, ser abrumado, ser detenido, eliminado por la obra de la cruz, por la obra del Espíritu Santo. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Y el dominio del que se está hablando del poder sobre nosotros y creo que eso incluye a todo el conglomerado del pecado. Tentación, deseo interno, ataque del enemigo, ataque de las tinieblas. Cristo proveyó la libertad sobre el dominio de todo que sea pecaminoso, que represente el pecado o que contenga el pecado. Yo lo creo. Esa es la maravilla majestuosa de la cruz. Esa persona se levantará una mañana y ese deseo de la nicotina ya no estará presente. Así es. O el alcohol, o las drogas, o la envidia, el no perdonar, sea lo que sea, ya no estará presente en su vida. No es una pregunta de que, gloria a Dios, yo tengo que derrotar esto. No, ya ha sido derrotado. Así es. El día que yo dejé de fumar, mire, yo fumaba 2 cajetillas al día, muchos años. Y este caballero acá, bueno, sí, correcto, parecía una chimenea. 20 o algo así, todo es excesivo, ¿verdad? Con los judíos. Pero John diría exactamente lo mismo que yo estoy a punto de decir, que cuando la obra del Espíritu Santo se hizo, yo no lo reconocí, yo no lo vi. Un día yo me di la vuelta y me di cuenta de que lo que había estado tratando de eliminar en mi vida, Dios había removido y el deseo también se fue. Abril 6 de 1986. Fui en la iglesia ese día y fue la primera vez en esa nueva iglesia que yo encontré una iglesia llena del espíritu pentecostal, pero no fue un resultado de lo que yo tenía a mi alrededor, sino un resultado de una obra silenciosa, interna, en el interior. Y aunque yo salí de la iglesia ese día, anteriormente yo había estado peleando con el deseo del cigarrillo, pero ese día salí de la iglesia y ni me di cuenta, y ni me había dado cuenta que no había querido yo un cigarrillo todo el día. Después de varias horas, después del almuerzo, desde aquel día hasta hoy, esa obra interna del Espíritu Santo ha sido firme. Pero no tenías inclinación de que iba a suceder aquella mañana. No. Y Nosotros no podemos dibujar, hacer algo así. Se puede levantar esta mañana y ya se termina. Esa es la santificación de la que estamos hablando. Ese es el mover y la operación del Espíritu Santo del que hemos estado tratando de iluminarle a la gente. Y solo sucede por fe en la cruz. Así es. En Cristo y la cruz. Todo el mover del Espíritu es necesario y gracias a Dios que estoy en una iglesia pentecostal. Discúlpeme por expresar eso, ¿verdad? Pero sabes, la iglesia que el Señor usó aquel día para bendecirte en gran manera. Así es. No hay suficiente de esas iglesias hoy día. Correcto. No se puede decir que hay muchas. Es una vergüenza realmente. Y eso está en el ambiente pentecostal también. Estaba viendo un servicio por televisión que no lo hago muy frecuente. Debería de hacerlo más, no lo sé. Pero no había una onza del mover del Espíritu. Nada. Claramente nada. No veo yo cómo cualquier persona puede recibir algo en el Espíritu con ese tipo de iglesia. Tal vez no estoy entendiendo algo. Todos ustedes están equivocados, que no saben que todos sus problemas son resultado de baja autoestima,
y que están en el ambiente equivocado. Sí, sí, Eso es así lo que es. algunas de las iglesias están enseñando. Muchas están enseñando eso, sí. Yo he estado preocupado por mi compañía. También creen que la idea por la victoria de, por ejemplo, el fumar, como ejemplo, ¿verdad? Como ya hablamos de eso, el hecho de que usted no está encendiendo el cigarrillo y no está fumando, eso quiere decir que usted es victorioso, pero esa lucha aún está ahí. Permíteme decir lo siguiente, Josh. Hoy día estos problemas casi ni se mencionan en las iglesias. Es cierto. No son mencionados en el púlpito. Realmente el pecado es algo que se desconoce. Eso lastima su autoestima y quiere decir que eso está mal. Y el tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo no es un requisito en la mayoría de las iglesias. En algunos cuantos sí. El pecado se tiene que tratar y se tiene que lidiar. Y están ellos equivocados en cuanto a todo eso porque ni siquiera predican sobre el pecado y la libertad. Predican mucho sobre justicia social y, miren, hay creyentes que quieren ser libres de cualquier cosa que ellos tengan encima de ellos. La autoestima y la justicia social son el mensaje principal de la iglesia moderna. En su mayoría, sí, para sentirse bien. ¿Estabas tratando de decir algo, Bob? Sé que tenemos que terminar ya en unos momentos. Loren presentó un pasaje increíble y un punto increíble acerca de cómo el Señor nos da la victoria a través de ese, esa obra callada que no se ve, invisible del Espíritu Santo. Pero ¿qué tal aquel creyente que está viendo en este momento? Aman a Cristo con todo su corazón. Esos creyentes pero luchan con el pecado. Y en su corazón están esforzándose para poder poner su fe en la cruz. Ellos creen que la cruz es la respuesta, pero siguen Simplemente no. cayendo, siguen fallando y la tentación llega y ellos regresan a ella. Y no encuentran la fuerza, no están viendo Mm. esa victoria, no están viéndola. ¿Qué tal con ese creyente? Esa persona necesariamente no está haciendo algo que está mal. Tal vez no esté haciendo nada malo, pero cuando el Espíritu Santo se mueve, simplemente sucede. Sí, hay algo más de lo que quiero yo hablar. Y sucederá si no se dan por Correcto, vencidos. ya está sucediendo. Una de las cosas que tiene que ver con la construcción, cuando usted está construyendo una casa y está esperando el proceso, es, es el proceso lento del contratista. Hablamos de edificar la casa, ¿verdad? Y queremos que termine el día de hoy, pero hay tantísimo que se tiene que hacer. Tiene que prepararse el fundamento, tiene que preparar la tubería, el alcantarillado, todo eso se tiene que hacer. El contratista finalmente termina con eso, pero siempre es algo más lento de lo que nosotros quisiéramos. Y la edificación del corazón humano, la recreación de ese corazón humano, creo yo que sucede muy a menudo de la misma manera. Cuando esa persona, cada vez que esa persona exhibe fe en Cristo y la cruz, yo les garantizo que el Espíritu Santo está obrando y está tratando de comenzar haciendo la obra. 24/7. Sí, sí, señor. Aún esté tratando de afectar cosas que usted no ve como problema, que Dios ve que son problema, pero si el creyente mantiene su fe continuamente en Cristo y confía, aun si no puede ver, ¿que no es eso fe? Vivimos por fe y no por vista. Yo les garantizo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que está en ese proceso de construcción está trabajando. Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros Es continuará fiel y justo perfeccionándola para hasta el día de Cristo. terminarla. Bueno, Aleluya. gracias a Dios que la victoria llegará a nuestras vidas. Y el Señor no dice, bueno, se la doy a algunos, pero a otros no. Él no dice eso. Sí, Él, él realmente, Él no hace excepción de personas. Y Él está listo para hacerlo ahora mismo. Vamos a orar en este momento antes de partir en esta mañana. Padre Celestial, te Jesús. damos tantas gracias Gracias, por lo que Señor. hiciste en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos victoria sobre el Sí, mundo, la Señor. carne y el Sí, diablo, Señor. para salvar a estos hijos perdidos de la raza caída de Adán. Te Gracias, lo Señor. pedimos en el nombre de Jesús y oro por aquella persona que está desalentada y dice, yo no puedo, que esto funciona para mí, sí funcionará.
Y pido que tu espíritu se mueva en aquel corazón, en aquella vida, Sí, Señor. Fortalece aquella alma para que sepan, Señor, que tú les amas, que tú puedes y que eso que ellos desean va a ser un producto terminado en sus vidas, que sucederá. Amén. Gracias a Dios que el gran carpintero está en la obra y Él la terminará. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.